De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludar a nuestros invitados. Vamos a ver acá en la lista para no omitir a nadie. Pilar Moraga no ha llegado y don Jorge Femenías de la Pontificia Universidad Católica, un gusto. Y también nos acompañan del Consejo de Defensa del Estado Mariana Valenzuela y don Osvaldo Solís, también que estuvieron en la sesión anterior. Señora, y del Ejecutivo está don Rocío y don Bruno Raglianti, de la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿La cuenta, tenemos cuenta? Sí, presidente, muy breve. Se ha recibido en la Secretaría un oficio de la Superintendenta de Medio Ambiente, la señora Mary Claude Plamer, con el que contesta un oficio que envió a la Comisión acerca de las medidas que estaría adoptando la Superintendencia sobre un incidente ocurrido con fecha 11 de agosto de este año relacionado con el vertimiento de residuos químicos en la planta de celulosa Arauco en la comuna de Mariquina. Señala que se está investigando y que una vez que se adopte la medida para un proceso sancionatorio se comunicará. Eso es. Perfecto, tenerlo ahí a la vista y distribuido porque fue lo que solicitamos. Si les parece, lo que nosotros queríamos era escuchar tanto a don Jorge Femenías como a la doctora Pilar Moraga para referirse sobre este proyecto, y de ahí le daría la palabra al Consejo de Defensa del Estado porque le habíamos pedido que pudiéramos ver algunas precisiones de redacción, eventualmente de las indicaciones que pudiéramos mejorar o complementar lo que ya se había presentado. Sin más, don Jorge tiene la palabra. Tengo entendido que está compartido acá su presentación. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a todas las personas presentes. Déjeme ver que se vea esto. Perfecto. Bajaremos acá. Estamos allá. Ok. Bueno, me ha pedido, una vez más, siempre es un honor compartir con ustedes, dar algunas observaciones sobre este proyecto de ley, que en particular busca modificar el artículo 44 de la Ley 20.600. Sobre el particular, algunas síntesis de las observaciones que yo quisiera comentar hoy. En primer lugar, el proyecto contiene algunos fundamentos que tienen errores basales. Eso es lo primero. Y eminentemente en la comprensión del objeto de la pretensión que se puede ejercer con la acción ambiental. Ahí me referí sobre eso. Y el punto rector sobre esto es que en materia de responsabilidad por daño ambiental no existen indemnizaciones que puedan afectarse a un fin o a un lugar. Existe una reparación material del daño del ambiente dañado. Sin perjuicio de eso, la norma tiene una virtud, y es la primera vez que la veo en Chile, es tributaria del principio de corrección del daño preferentemente en la fuente. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que hay algo valioso que puede rescatarse. Y en todo caso, sistemáticamente me parece que no sería adecuado modificar el artículo 44, sino que si se quisiera perseverar en este proyecto, debería más bien modificarse el artículo 2, letra S, que define reparación, y el artículo 33 de la Ley de Tribunales Ambientales, consagrando ahí el principio al que yo hacía referencia. Algunos fundamentos, de los errores que existen en el proyecto, no los voy a leer uno a uno, que quede en la presentación que luego pueda servir, pero reitero la idea primigenia. No existe en la responsabilidad por daño ambiental la posibilidad de que existan indemnizaciones o que se recauden fondos que permitan ser destinados hacia un lugar, un territorio o algún particular. Estos errores yo los advierto en las páginas que se señalan aquí, y sí también es interesante hacer presente desde ya que la sentencia que se cita como fundamento es una sentencia que viene del régimen anterior. No, es una sentencia que con la entrada en vigor de la Ley 20.600 cambia todo. Entonces, me referiré a eso en un par de minutos. Bien, son artículos muy consabidos, por supuesto, en esta comisión también, pero dejo en la pantalla los 3 artículos capitales para entender esto de lo que yo les quiero conversar. Y lo primero es la definición de reparación. Si se fijan allí, la reparación es definida como una acción, es decir, una obligación de hacer y no de dar. Y con eso, de plano, entonces,
podemos partir descartando la posibilidad de indemnizaciones de perjuicio. En segundo lugar, el artículo 53, que regula el otorgamiento de la acción, indica que se concede esta acción, de nuevo, para reparar el medio ambiente. Y no existe de nuevo allí una posibilidad de indemnización. El artículo 54 es todavía más contundente y elocuente porque son titulares de la acción señalada en el artículo anterior y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las personas que ya sabemos. Y finalmente quise terminar con una idea que está en la historia de la ley 19.300, está en su página 10, cuando regula los principios que inspiran el régimen. Fíjese lo que decía el legislador en esa época, que a propósito del principio de reparación, además se busca reparar materialmente el daño causado al medio ambiente, obligando al causante del daño a restaurar, dice, el paisaje deteriorado. Probablemente en la época en que se redactó, no sé, la palabra, se puede haber mejorado la técnica legislativa, pero se refiere al medio ambiente, más allá del paisaje deteriorado. Por lo tanto, este proyecto, bueno, uno se preguntaba por qué estamos donde estamos, el proyecto dónde viene. Y la verdad es que existía una discusión previa a la ley 20.600 que buscaba responder la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si el daño ambiental no es reversible? Es decir, si ni siquiera es posible restablecer las propiedades básicas. Y frente a ese problema, la jurisprudencia y una doctrina encabezada por un célebre profesor de Derecho Civil en Valparaíso, el profesor Álvaro Vidal, y ellos indicaban, mire, en esas hipótesis muta el objeto de la reparación y se transforma en una indemnización de perjuicios. Y eso es lo que usted puede ver en el caso Alerces y en todos los casos antiguos, previos a la entrada en vigor de la ley, de la ley 20.600. Sí, el caso de los Alerces, un caso famoso. Ahí mismo se traduce todo en una... Correcto. Se traduce en una indemnización de perjuicios porque, bueno, no estaban los tribunales ambientales, la doctrina no estaba toda, estaban discutiendo esto al final del día. A propósito de lo mismo, en todo caso, algunos, antes incluso de la ley 20.600, criticamos esa posición por una razón que se entiende bastante bien. Si la indemnización de perjuicios se rige por el principio de la no afectación. Y por lo tanto, si usted demanda por daño moral, porque han maltratado, malogrado a algún pariente, que le digo, no quiero ser muy expreso en el ejemplo, esa indemnización de perjuicio usted no la tiene que destinar ni siquiera al santo sepulcro de esa persona, lo podría destinar a lo que quisiera. Pero adicionalmente, en la acción de reparación por daño ambiental es legitimado activo el fisco, y ahí se rige el principio de la universalidad presupuestaria. Y por lo tanto tampoco se puede afectar un fin. Y de hecho es lo que creo que está detrás de este principio, oiga, yo no necesito afectarlo. Y por lo tanto siempre criticamos eso, señalando que lo que procedía era la compensación ambiental. Es decir, reparar en moneda verde, devolverle al medio ambiente más medio ambiente. Y eso tiene una lógica muy clara. Lo que yo reparo no es un componente ambiental, lo que yo reparo son los servicios ecosistémicos que ese componente presta al medio ambiente, porque el medio ambiente es un sistema. No es que corte un árbol, plante un árbol, ese árbol presta diversos servicios ecosistémicos que yo se los privé con el daño. Bueno, usted tiene que reparar, y si no puede reparar un alerce porque se demora 3.000 años, bueno, repare los servicios ecosistémicos que le privó y que proporcionaba ese alerce. Bueno, ahora, esa discusión académica que en la jurisprudencia se fue resolviendo a propósito a favor de la compensación ambiental, cambia con la entrada en vigor de la ley 20.600. ¿Y por qué? Porque hoy la verdad es que es muy, pero muy difícil poder sostener que procedan indemnizaciones sustitutorias sobre la base de los artículos que yo le dejo indicado en este PowerPoint. El artículo 33, que regula el inicio del procedimiento de reparación por daño ambiental, indica en lo pertinente que solo se puede pedir la declaración de haberse producido el daño ambiental, etcétera, etcétera, y la condena de este a repararlo materialmente. Una vez más, proscribe la idea de la indemnización sustitutoria. Y el artículo 44 de la ley 20.600, que se cita en el proyecto, de hecho, cuando regula la posibilidad de transar, expresamente indica que éstas deben consistir en medidas materiales. Entonces ahí la pregunta es, si para un equivalente jurisdiccional se impone la obligación de reparar materialmente, mal podría permitirse en la sentencia reparar de una manera sustitutoria. Y finalmente, como si la ley hubiese pensado esto, no está en la historia de la ley así, pero como si sí lo hubiesen pensado, el artículo 46 termina por enviar las indemnizaciones a otro procedimiento, a un procedimiento civil, que deja cubierto una que siempre ha sido la preocupación del legislador. Oiga, si es que usted ejerce la acción ambiental, igual podrían indemnizarse los perjuicios civiles derivados del daño. Sí, claro, y hoy se va a otro procedimiento. Entonces, con eso queda cerrada la idea de que en el estado del arte actual
no es posible recaudar fondos ni destinarlos porque la acción siempre es material y está muy bien que así sea, que la reparación siempre se haga o restableciendo las propiedades básicas o a lo menos devolviéndole al medio ambiente más medio ambiente e idealmente en el lugar en que se ha producido, como diré en 2 segundos. Entonces, ¿qué nos pasa con este proyecto? Es una medida pertinente y adecuada. Este principio de corrección de los daños preferentemente en su fuente es el principio que inspiró la Directiva Europea 2004/35 del Consejo Europeo, que regula toda la responsabilidad por daño ambiental en Europa, y la Ley 28 española, por ejemplo. Y lo que dice es lo que este proyecto quiere buscar. Mire, usted debe buscar que la reparación se haga allí donde ocurrió, que usted devuelva, y si no es posible, que usted devuelva servicios ecosistémicos en el lugar más cercano al que se ocasionó el daño. Desde esa perspectiva, yo les insisto, el proyecto, la idea que le subyace es pertinente, adecuada y está alineada con todo el moderno derecho de la reparación de daños ambientales. Ahora, me parece a mí que la norma a modificar no es el del principio de indemnidad del artículo 44, sino más bien la propia definición de reparación y el inicio del procedimiento de reparación por daño ambiental establecido en el artículo 33. Les pregunto yo acá, ¿es necesario incorporar esta norma? Y hay una segunda pregunta. Si queremos zanjar la discusión sobre la indemnización sustitutoria de plano y que ya nadie más se lo plantee, es necesario. Y si la respuesta es sí, modestamente yo les sugeriría una redacción como la siguiente. En el artículo 2, letra S, a continuación de la frase propiedades básicas, incorporar. Y en el evento de no ser esto último posible, se deberán implementar medidas de compensación ambiental, las que solo podrán consistir en acciones materiales, que deberán ser implementadas en el estado más temprano posible, preferentemente en el punto en que se producen, para evitar que sus efectos se propaguen más allá. Y a continuación, en el artículo 33, a continuación de la palabra del demandado y la condena de éste a repararlo materialmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, literales 653 de la Ley 19.300, que es lo modificado. Insisto, y para cerrar, no quería tomarme yo más tiempo que estos 10 minutos, creo que el proyecto tiene una idea muy rescatable, pero hay que hacer algunas precisiones y creo que esas confusiones de las que adolece el proyecto tienen que ver más bien con que se tomó un fallo antiguo que no respondía a la realidad actual. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, profesor, por lo concreto y por su presentación. Saludamos a Pilar Moraga y Pilar tiene la palabra o compartir la presentación para mientras se cargan las tablets de los senadores. ¿O lo tenemos ya? No. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la invitación. Una invitación a discutir sobre un tema muy relevante, del cual felicito a la comisión y a quienes iniciaran esta moción parlamentaria. Respecto de la presente moción, que mi colega ya se ha referido, el profesor Femenías, que creo que su presentación va a ser complementaria a la que voy a hacer. Efectivamente, en el proyecto de ley se destaca esta iniciativa de modificación, ¿cierto?, respecto a la acción de indemnización en el caso de daño ambiental y el destino de la indemnización recaudada. Para ello se toma en consideración el caso Celco Valdivia, que es un caso emblemático en la historia ambiental chilena. Es quizás el primer caso de conflicto socioambiental que se registra en el país de estas características y el cual va a dar lugar a una serie de consecuencias y reflexiones en la materia. El objetivo del proyecto propone incluir la posibilidad de que el monto o parte del monto recaudado por el concepto de daño ambiental sea destinado a una solución o medidas de mitigación o acciones preventivas futuras o los territorios que se vieron afectados por estos daños ambientales provocados. Y la motivación es justamente contar con una acción efectiva de reparación, mitigación y prevención. Luego está el texto del proyecto de ley que propone la reforma que no voy a repetir aquí, que ustedes bien conocen. Y al respecto sí me gustaría, en primer lugar,
señalar ciertos aspectos importantes del marco jurídico actual. El profesor Femenías ya se ha referido en parte a ello, para luego realizar algunas observaciones al proyecto y referirme a algunos desafíos pendientes en materia de reparación de daño ambiental. En cuanto al marco jurídico aplicable, la Ley 19.300, bueno, define lo que es el daño ambiental, define lo que es medio ambiente en términos amplios, y destaco las dos cuestiones porque el régimen de responsabilidad por daño ambiental se estableció en nuestra legislación de manera muy temprana en relación a otros regímenes jurídicos que recientemente, incluso países europeos, han incorporado esta institución como consecuencia o fruto de la discusión jurisprudencial, más que nada, no legislativa. Ahora, la Ley 19.300 desde un inicio contempló estas dos acciones de reparación e indemnización, y de lo que podemos destacar de la primera etapa, antes de la creación de los tribunales ambientales, es que estas dos acciones se ejercían en general por el Consejo de Defensa del Estado, la mayoría determinada por transacciones, y en general había una confusión muy clara, incluso en las sentencias o en las transacciones, entre el objetivo de reparación y la indemnización. Pensemos en un derrame de petróleo, por ejemplo, se condenaba al demandado a indemnizar, y esta indemnización normalmente se entendía que era para la reparación sin que esto se estableciera de manera explícita. Ahora, compartiendo con lo que indicaba el profesor Femenías anteriormente, la creación de los tribunales ambientales y en particular el establecimiento de esta competencia que le permite conocer de las demandas de reparación por daño ambiental, justamente buscaba separar el ejercicio de estas dos acciones. Y creo que se hizo de manera muy pertinente, oportuna y en favor del medio ambiente. Porque ahora, a partir de la creación de los tribunales ambientales, estos conocen justamente esta acción de reparación que tiene un objetivo, que es el de reparar el medio ambiente en los términos que establece el artículo 2, letra S de la Ley 19.300, que establece que se trata de la acción de reponer el medio ambiente a uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser posible, restablecer sus propiedades básicas. O sea, aquí la ambición es volver al estado anterior. Y si no es posible, restablecer las propiedades básicas. Y para eso los tribunales ambientales han desarrollado una jurisprudencia que yo diría muy beneficiosa para la protección del medio ambiente, pues han tenido una interpretación amplia respecto a lo que es la legitimación activa. Al mismo tiempo han definido con mayor claridad qué es lo que se debe entender por un daño significativo y, por lo tanto, lo cual permite determinar de manera mucho más certera la existencia del daño que va a dar lugar a lo que es la responsabilidad por daño ambiental, siendo la acción indemnizatoria objeto de conocimiento de los tribunales ordinarios. Y por lo tanto, esta separación, a mi juicio, ha resultado beneficiosa en el sentido que los tribunales ambientales se han podido abocar a esta tarea y a este foco que es la reparación del medio ambiente. Y principalmente una reparación in natura, como señala también la doctrina comparada, que es el objetivo principal. Y por supuesto que entendiendo que cuando eso no es posible, se busca lo que es el restablecimiento de las propiedades básicas del medio ambiente. Ahora, por lo tanto, bueno, ahí coincido con el profesor Femenías respecto del ejemplo que motiva la moción parlamentaria. Quizás no es el ejemplo más feliz, en el sentido de que sí es un caso emblemático, pero el problema es que corresponde a un régimen jurídico anterior al de la Ley 20.600 que crea los tribunales ambientales. Por lo mismo, creo que eso merecería una revisión. Al mismo tiempo, el proyecto indica que uno de los intereses es regular por ley que los recursos recaudados en atención a lo dispuesto en los fallos por los tribunales ambientales por concepto de daños sea destinado a la reparación, mitigación y prevención. Ahí yo creo que podemos hacer varias observaciones. Lo primero es que los tribunales ambientales no establecen una cantidad, una indemnización. Los tribunales ambientales lo que han hecho hasta ahora es establecer medidas
de reparación. Y esas medidas son medidas muy concretas en relación a la reparación del medio ambiente, que nos dicen relación con cuestiones de tipo pecuniario. A su vez, se incluye en la propuesta del proyecto de ley lo que es el concepto de mitigación. Y yo ahí haría una observación respecto a la definición que da la RAE respecto a la mitigación, que señala que es atenuar algo negativo o hacer que disminuya su intensidad o gravedad. Por lo tanto, me parece que este concepto de mitigación podría incluso constituir un retroceso respecto de la reparación, porque hablamos de atenuar, disminuir la intensidad o gravedad, y la reparación nos dice algo diferente, nos dice volver al estado anterior, por lo tanto es un estándar muchísimo mayor. También el proyecto de ley, el texto, se refiere al concepto de prevención, y acá, si bien la responsabilidad por daño ambiental tiene un efecto disuasivo respecto y por lo tanto tiende a la protección del medio ambiente desde una perspectiva preventiva, la responsabilidad por daño ambiental opera ex post, una vez que el daño ambiental ya ha ocurrido, y por lo tanto ahí hay una cierta contradicción entre esto de prevención y reparación, que incluso en el mismo texto se señala, porque habla de prevención, pero luego de un daño ambiental determinado, es decir, que ya se produjo el daño. Entonces, ¿cómo lo voy a prevenir? Concuerdo en que hay quizás un momento que es un poco difuso, porque podría ser que yo sé que el daño va a ocurrir y quiero evitarlo, ¿no? Entonces ahí hay un periodo que quizás entra en esto de la prevención, pero que todavía que estaría más en la línea de lo que es un concepto de riesgo que el de daño. Y por último, el proyecto de ley se refiere al término de desastre ambiental, que no es sinónimo de daño ambiental. Por lo tanto, yo ahí también tendría cuidado y realizaría una revisión respecto de ese término. Ahora, dicho lo anterior, creo que es necesario reforzar esta idea de la necesidad que hay de reforzar esta institución de la responsabilidad por daño ambiental. Y aquí yo me referiría a dos temas que creo que son urgentes de mirar, que se refiere el primero a lo que es la ejecución de las sentencias por daño ambiental. En ese sentido hay dos trabajos que solo voy a nombrar y que voy a acompañar después en la minuta que les haré llegar a la comisión. Dos trabajos de tesis de magíster y pregrado de la Universidad de Chile que se refieren, la primera al periodo hasta 2017, incluyendo lo que es el periodo tribunales ambientales y post-tribunales ambientales hasta el 2017. Después otro trabajo que se refiere a la ejecución de sentencias hasta el 2024. Y para no abusar de su tiempo, voy a sintetizar los resultados de estos dos trabajos, que en definitiva es muy difícil hacer el seguimiento de la ejecución de sentencias en este periodo, en el segundo periodo, a partir de la creación de los tribunales ambientales. Solo es posible una vez que se mandata a algún organismo del Estado que tenga algún rol en materia de fiscalización o del plan de cumplimiento, puesto que es posible por transparencia solicitar a estos organismos que informen al respecto, pero que cuando no hay un organismo público involucrado en la ejecución de sentencias es imposible saber en qué está. Y respecto del catastro que hizo el último trabajo, una tesis de pregrado, se puede constatar que solo una de las 17 sentencias, solo dos, perdón, de las 17 sentencias con medidas de reparación en caso de daño ambiental se han cumplido a la fecha. Por lo tanto, creo que ahí hay un campo de estudio, de análisis de la reforma. Pilar, perdona la interrupción. Sería muy bueno hacernos llegar o señalar esas dos tesis o trabajos de académicos, y particularmente el listado de las sentencias que, digamos, su imposibilidad de ejecución o la dificultad de ejecución, porque uno de los objetivos que precisamente se busca en esta normativa, sin perjuicio de las aclaraciones que bien se agradecen, es la posibilidad cierta de ejecutar, llevar adelante aquellas obligaciones de hacer que
que generan estas sentencias, que no obstante ser fallos contundentes y valorados por la comunidad afectada o por distintos actores, cuando se frustra su ejecución es bastante contraproducente para la credibilidad en la institucionalidad ambiental. Entonces, sería muy bueno Sí, tengo mi minuta, se las voy a hacer llegar dentro del día y efectivamente, si bien uno observa que las sentencias o las medidas de reparación incluidas en las sentencias son cada vez más consistentes, ahí se topa en lo que es la ejecución. Yo creo que ese es un tema sumamente relevante hasta el minuto y quisiera destacar en ese caso lo que es la experiencia del Tribunal Ambiental de Valdivia, que de manera inédita y quizás muy particular ha citado audiencia para dar cuenta sobre el cumplimiento de las sentencias, justamente. Y por lo tanto podría ser una buena práctica que se considerara para efectos de la reforma que se pretende realizar. Y lo último, ya para terminar y no abusar más de su tiempo, creo que hay otro ámbito de estudio, de análisis que merece la pena estudiar o analizar, que son las conciliaciones. Las conciliaciones han ido ganando terreno en lo que es una solución alternativa a las demandas de reparación por daño ambiental y si bien puede ser una muy buena solución en términos temporales y para la reparación del medio ambiente, sí hay ciertos aspectos cuestionables respecto de los derechos de terceros, como por ejemplo el secreto que mantienen las bases de conciliación propuestas por los tribunales mientras esto se discute con las partes en juicio. Entonces yo dejaría quizás esos dos temas como importantes para progresar en lo que es la efectividad y eficacia de la reparación del medio ambiente dañado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Apague ahí para que no... le doy la palabra al Consejo de Defensa del Estado, agradecerle, hicieron caso a lo que dijimos, que estaban invitados, no obstante, sin tener que invitarlos para que nos ayuden en esta discusión. Y nada, le ofrezco la palabra sobre lo que nos habíamos comprometido, que también nos hicieran en clave modificación, en clave indicación, las propuestas que latamente discutimos en la sesión anterior. Y muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. No voy a repetir lo que ya han señalado mis antecesores, pues coincidimos en bastantes puntos. Principalmente en algunos aspectos que me voy a detener es que hemos redactado unas propuestas de indicaciones que les hicimos llegar. La primera de ellas es la pregunta de, bueno, ¿qué ocurre cuando se causa un daño al medio ambiente y no es posible volver a la calidad similar, ni tampoco es posible restaurar sus propiedades básicas? Pues en esos casos hemos dicho, y la jurisprudencia ha señalado, que se trata de un daño irreparable o irreversible. Entonces, en esos casos, la pregunta es, ¿las acciones a que se refiere el artículo 2, letra S, son suficientes para reparar el daño ambiental? La jurisprudencia, en la mayoría de los casos, ya sea por sentencia o a través de conciliaciones, ha dicho que no son suficientes. Y en esa jurisprudencia ha tenido un rol relevante el Consejo de Defensa del Estado, quien en sus peticiones ha solicitado que se compense a través de medidas, o sea, que se repare a través de medidas de compensación. El rol que ha tenido el Consejo, no solamente en sus petitorios, sino que también en los acuerdos que ha llegado a cabo con las distintas partes, ha sido fundamental para poder incorporar estas medidas de reparación. Y desde esa perspectiva, si bien es cierto, como bien dice la profesora Moraga, tienen una primera parte que es secreta o confidencial, esas negociaciones, es como cualquier tipo de negociación en cualquier juicio. Pero en esas negociaciones participan todos los que están involucrados en el proceso, las partes principales y también los terceros interesados. Todos los que se hicieron parte del proceso son parte también de esa negociación. Por lo tanto, a quienes convoca, a quienes importa, no hay ningún secreto al respecto. Pero además también lo importante es que tanto en las conciliaciones, transacciones o también en las sentencias definitivas, el tribunal tiene la obligación de fundamentar y explicar cómo llega al principio de indemnidad a que se refiere el artículo 44 y que señala cómo
estas medidas que se establecen, ya sea de reparación directa, reparación in situ o en natura, o a través de medidas de compensación, va a lograr la reparación del medio ambiente. Esa fundamentación tiene que estar en la sentencia. Por lo tanto, respecto de esta irreparabilidad del daño y las medidas para reparar ese daño que se ha causado al medio ambiente, nosotros hemos propuesto, como podrán ver en la minuta que les dejamos, tenemos dos propuestas. La primera, en la modificación del artículo 2, letra S, que también es una propuesta... Segundo, para que tengamos todas a la vista, yo agradezco que el Consejo de Defensa del Estado hizo caso de la propuesta de hacerla en clave indicación para efectos. Ahí Pilar y Jorge, si ustedes siguieron la discusión de la semana pasada, antepasada, fue una discusión muy buena con los distintos senadores, la ministra, el Consejo de Defensa del Estado. Yo comparto la opinión, siendo autor del proyecto, nosotros tenemos un principio de que no nos enamoramos de nuestros proyectos, de los textos, de las ubicaciones, y para eso está la discusión académica, de precisión, de geografía institucional, pero creo que todos captamos la necesidad, y lo que le pediría que también se le pudiera compartir a los profesores, porque la idea es poder, y al menos en el artículo 2, letra S, comparte lo que el propio profesor Jorge señalaba de agregar un elemento. Está verbalizado de otra manera, pero vamos más o menos en la misma línea. Entonces, sí, les pediría que tuviéramos toda la vista esta fueron a sacarle fotocopia para que puedan tener. Perfecto. Yo tengo acá otra copia, si les sirve para allá, pero para pasarles allá. Vale, perdona, Mariana, adelante. Sí, porque respecto que para que lo tengamos a la vista, yo solo lo que les pido es tener a la vista porque trabajemos con texto. Apunte. Respecto del artículo 2, letra S, que también el profesor Femenía decía que era ahí, junto con otro artículo, donde se debiera hacer la modificación, nosotros lo que proponemos es que, si bien es cierto, el literal habla de reparación, lo que señala esa letra es básicamente medidas de restauración, es decir, que se pueden hacer en el medio ambiente mismo. Y se pone a que vuelva a una calidad similar, y si no se puede, restaurar las propiedades básicas. Lo que no dice es qué ocurre cuando no se pueden restaurar las propiedades básicas, siquiera. Entonces nosotros agregamos ahí, cuando el daño ambiental sea irreparable o irreversible, esto es, no sea posible restaurar siquiera sus propiedades básicas, se reparará a través de medidas de compensación ambiental. Es decir, se especifica lo que en la práctica la jurisprudencia, ya sea a través de sentencias o transacciones, ha implementado. ¿Por qué se habla también de medidas, o sea, de daño irreparable o irreversible? Decimos de medidas de daño irreparable o irreversible porque así también lo ha señalado la Corte Suprema, cuando habla también cuando hay un daño significante, ha señalado que un daño es significante cuando es irreparable o irreversible, pero también la propia superintendencia, cuando a propósito de alguna sanción que tiene que aplicar, y no califica el daño si es que es irreparable o irreversible para efectos de un daño de una acción ambiental, sino que solamente para determinar la gravedad de la condena administrativa a la que va a sancionar, ha señalado en qué casos son irreparables o irreversibles. Entonces, si ya a través de la jurisprudencia administrativa y judicial se reconoce la existencia del daño irreparable o irreversible, es importante que se haga cargo también el legislador al respecto. Y que la forma en que se deba reparar ese daño sea a través de las medidas de compensación. Luego, entonces, proponemos que se definan medidas de compensación. Hoy día se usa mucho el concepto de medidas de compensación ambiental a que se refiere el artículo 100 del reglamento del CEA. Entonces, nosotros proponemos que se adecúe en términos de la acción de reparación de daño ambiental, sin incorporar, y ahí modificamos que había un problema con la admisibilidad respecto a otorgar nuevas competencias, entonces solamente la pusimos como una definición. Es decir, las medidas de compensación ambiental son aquellas que tienen por finalidad producir o generar un efecto ambiental positivo alternativo y equivalente a aquel que generaba el medio ambiente con anterior al daño causado. Importancia de esto. Uno es que tienen que ser medidas de compensación ambiental, no patrimonial. De nuevo, reparar en el mismo medio ambiente, y las que se podrán implementar en el área de influencia en que los daños se hubieran ocasionado o, de no ser posible, en otras áreas o lugares en que éstas resulten efectivas. Varios puntos relevantes.
La compensación ambiental, como quedaría definido en la letra S del artículo 2, queda como una fórmula subsidiaria de la restauración. Es decir, en primer lugar, se tiene que haber intentado todo lo posible para restaurar en el mismo lugar, con medidas ambientales para volver a la calidad similar o para restaurar las propiedades básicas, y si ello no es posible, solo si ello no es posible, a través de medidas de compensación. Otra cosa, se puede establecer tanto a través de sentencia como a través de transacción. Al redactarlo en la fórmula que se proponía en la moción que estamos discutiendo, solamente quedaba, al parecer, como transacciones, pero se debe establecer en ambos ámbitos. Por otro lado, también es importante que quede como una equivalencia similar, también que se pueda hacer un análisis de equivalencia en lo ambiental. Y, por último, también dónde se deben implementar estas medidas de compensación. En esto nos basamos también en la lógica del artículo 100 del CEA, que dice que se refiere a que se deben implementar en el área de influencia, que está definido también en el reglamento, y que solo si no es posible en el área de influencia ir hacia otros lugares. El que sea en otros lugares, creo que no es descartable que también pueda ser, no solamente con medidas en el mismo medio ambiente, sino que eventualmente fondos de investigación, por ejemplo, para un análisis de medidas científicas u otras medidas que se pueden implementar para otros casos futuros, que entiendo que es lo que también a ustedes les interesaba como para evitar catástrofes, etcétera, pero que no es algo a lo que en una acción acción ambiental se deba hacer cargo el demandado, porque afecta la relación de causalidad que también tiene con esa acción en particular. Luego también lo que habíamos hablado la semana pasada es de la importancia de establecer medidas cautelares reales. Hoy día, en la práctica, los tribunales están otorgando medidas cautelares reales porque, como bien sabemos, y dijeron también mis antecesores, se trata de obligaciones de hacer. Estas obligaciones de hacer, si no las hace el demandado, aunque haya una sentencia definitiva o aunque haya una transacción ya aprobada, entonces la deberá hacer un tercero a costa del demandado. Para que sea a costa del demandado, entonces necesariamente se deberán evaluar económicamente esas medidas de reparación. Se evalúan económicamente esas medidas de reparación para poder saber cuánto es lo que yo tengo que pedirle al demandado incumplidor de la reparación, que consigne para efectos que el demandante, a costa del demandado, haga las medidas de reparación. Entonces, por eso es que es importante que hayan medidas cautelares reales, que si bien no están reguladas en el artículo 24, hoy día en los tribunales se dirigen al Código de Procedimiento Civil, pero sería mejor dejarlo establecido acá porque hay un tribunal ambiental que es más cauto en establecer este tipo de medidas. Por lo tanto, si es que estuviera regulado, podrían implementarlas, decretarlas sin ningún problema. Y por eso es que proponemos que se agregue entonces en el artículo 24 no solamente las medidas conservativas e innovativas, sino que también las medidas cautelares reales. Y eso ayudará, por cierto, también a la última propuesta que decimos, que es coincidente con la que hace la Corte Suprema en cuanto a la ejecución, al seguimiento, proponemos agregar, seguimiento y ejecución de las resoluciones del tribunal, resoluciones obviamente que van a ser tanto de transacciones, porque tiene que aprobarlas, pero también de la sentencia definitiva, lo que podrá ser de oficio o a petición de parte, que es lo que en la práctica ha estado haciendo el tercer tribunal ambiental, que el segundo tribunal ambiental empezó también hace poco a hacer la misma forma de seguimiento y ejecución, y el primer tribunal ambiental así lo está consignando a través de las resoluciones que aprueban las transacciones, especialmente cuando hay medidas de reparación por compensación. Eso es cuanto podemos señalar. Muchas gracias. Adelante, profe. Muchas gracias, senador. Reiterando desde ya todo lo dicho por la consejera Mariana Valenzuela, del Consejo de Defensa del Estado, como jefe subrogante de la Unidad de Medio Ambiente, quería señalar lo siguiente, que hemos escuchado de voz de los distintos expositores una gran coincidencia respecto hacia dónde debería dirigirse esta iniciativa. En primer lugar, queda claro, tanto de lo dicho por el profesor Femenías como lo dicho por Mariana, que es necesario entonces una modificación del artículo 2, literal S, de la Ley 19.300. Además, el Consejo introduce también la necesidad de un artículo 2, literal A, cuarter, de la Ley 19.300, que es muy importante, defina desde ya qué es la compensación ambiental.
Estamos todos contestes de que hay una interpretación sistemática que nos indica en caso de daño irreparable o irreversible lo que procede de la compensación ambiental. Y así se ha estado aplicando desde hace casi una década. Pero no hay ninguna palabra dentro de la ley 19.300 que hable de compensación. La forma de corregirlo es precisamente a través de lo que propone el Consejo de Defensa del Estado en consonancia con lo que han propuesto otros expositores. Ahora bien, respecto de cautelares reales y obviamente modificación del 45 de la ley 20.600, cabe señalar una cosa. Hablamos de la ejecución. No es posible que haya una ejecución, asegurar la ejecución de las sentencias por daño ambiental condenatoria si no tenemos desde ya cautela de bienes suficientes que nos permitan garantizar en definitiva que van a existir los medios económicos para hacer ejecutar la reparación ambiental a costa del demandado por un tercero. Entonces, el artículo 24 necesita una regulación expresa de las medidas cautelares y en ese sentido sería positivo considerar que no estamos en materia civil, estamos en materia ambiental con un bien jurídico de orden público y de carácter colectivo, sin perjuicio que muchos componentes ambientales son de propiedad privada. Pero por lo mismo, dado la prevalencia de este interés, puede ser necesario rebajar un poco el estándar de las medidas cautelares reales cuando estén en sede ambiental. Y en este sentido, como ha dicho Mariana, lo propuesto también por la Corte en relación al artículo 45 es sumamente importante. Hoy día los 3 tribunales ambientales, haciendo una extensión definitiva de sus facultades, están haciendo lo que nosotros denominamos convencionalmente como audiencias de seguimiento, básicamente para ir viendo cómo se están ejecutando tanto las transacciones que han aprobado como también las sentencias. Por cierto, si hay un organismo público que debe vigilar la ejecución de las sentencias, son los propios tribunales ambientales. ¿Ya? Eso es algo clave. Quiero hacerme también cargo de lo dicho por la profesora Moraga respecto de las conciliaciones. Por lo menos en el caso del Consejo, el 99% de las soluciones autocompositivas a las cuales llega son transacciones judiciales. Y normalmente la propuesta de transacción que se hace por el demandado incluye la cláusula de reserva y son los propios demandados los que no levantan la reserva para efectos de darlas a conocer públicamente, ¿ya? Lo cual no obsta a que cuando se levanten, los coadyuvantes sobre todo, tanto del Consejo como de los demandados, toman conocimiento de ella y evidentemente existe en la audiencia de control de indemnidad que en el momento en que se puede aprobar la transacción, un momento en que pueden manifestar incluso su oposición, y lo han hecho. Normalmente ha sido desechada. Por ejemplo, estoy pensando en la posición del Consejo de Pueblo Atacameño en el caso 3 Mineras, rol D12 del 2020, si mal no recuerdo, en que se opusieron y el tribunal desechó la oposición. En definitiva, la mayor parte de las autocomposiciones son transacciones. Conciliación va a ocurrir normalmente en aquellos casos en que el demandante no es el Consejo de Defensa del Estado. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Le preguntaba un poco a la secretaria los pasos a seguir para ver, yo creo que hay bastante acuerdo, podemos suscribir las indicaciones que nos han ayudado, complementarlo con la información que nos han entregado también los académicos y le ofrezco la palabra a los colegas. Senador Latorre. Gracias, presidente. Agradecer todas las presentaciones, los insumos y propuestas. Algo que me hace mucho sentido es que conversábamos en la sesión anterior y hoy día también ha salido, es que de alguna manera las prácticas que ya están implementando los tribunales, pero de manera, por decirlo así, por iniciativa propia, de manera separada, lo interesante de una legislación es que tiende a estandarizar, ¿no?, esas prácticas, en el fondo, independiente de la voluntad de quienes componen el tribunal coyunturalmente, porque eso va cambiando y puede haber sensibilidades distintas o voluntades distintas el día de mañana. Entonces la legislación tiende a homogeneizar o estandarizar esas buenas prácticas. Solo preguntar
representante del Ejecutivo, a Rocío, y también a la Secretaría, si es que considera que algunas de estas indicaciones o propuestas de indicaciones serían, en mi opinión, serían todas de iniciativa parlamentaria, pero tengo la duda y quería chequear, digamos, con la Secretaría si es que requieren el patrocinio del Ejecutivo y cuál sería la posición del Ejecutivo en relación a las propuestas, ¿no? Eso sería mi consulta, presidente. Y en términos de propuesta, como este es un proyecto de artículo único, mi sugerencia es que lo podamos votar, o sea, tramitarlo en general y particular, podamos votar en general la idea legislar y abrir un plazo de indicaciones para poder incorporar estas mismas propuestas u otras que surjan en el camino para seguir tramitándolas acá en la comisión. Eso, presidente. Pero hice la consulta ahí al Ejecutivo y a la Secretaría respecto a el patrocinio del Gobierno, si es necesario, o es de iniciativa parlamentaria. Yo, a priori, tendría la opinión de que serían de iniciativa parlamentaria. Sí, revisados con la Secretaría, pero sin perjuicio de eso, es lo siguiente, estimados invitados, este es un trámite interno nosotros, perdonen la lata. Lo que haríamos, yo lo que sugiero es que votemos en general y abrimos un plazo interno nosotros para que nuestros equipos de asesores puedan compatibilizar las observaciones, pero creo que el orden del Consejo de Defensa del Estado está simple, está armónico, y de esa manera suscribir esas indicaciones y en ese plazo poder presentarlas y votar ya en particular. Pero no hay inadmisibilidades, yo tampoco como presidente las advierto para poder hacerla. Por lo mismo, es importante que en lo que avancemos las indicaciones nos ciñamos al criterio para no caer inconstitucionalidad. Si le parece, colegas, que pongamos en votación en general el proyecto. Senador señor Latorre, el presidente ha puesto en votación el proyecto de ley que modifica el artículo 44 de la ley 20.600. Senador Latorre. Sí, como decía presidente, secretario, como decía anteriormente, me parece que la propuesta es muy importante y tiende a estandarizar las buenas prácticas en términos de reparación del daño, compensación del daño ambiental a los tribunales ambientales, ¿no? Y a la institucionalidad que tenemos. Esta moción tiende a dar ese paso, ¿no? A estandarizar esas buenas prácticas. Por tanto, voto a favor de la idea general de legislar y obviamente después en el trámite en particular tendremos que discutir las propuestas que ha hecho el Consejo de Defensa del Estado, los académicos y organizaciones ambientales. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador, señor Chaguán, ¿cómo vota? Sí, voto también a favor de la idea de legislar. Espero que tengamos un plazo de indicaciones. Yo quiero agradecer en forma muy especial el aporte que ha tenido el Consejo de Defensa del Estado y otras instituciones que van a ser claves justamente en poder establecer indicaciones que logremos justamente provocar el efecto deseado. Voto favorablemente. Gracias, senador. Senador, señor Gaona. Sí, muchas gracias, secretaria. También voy a votar a favor de la idea de legislar. En general, para que tengamos un plazo de indicaciones, yo no veo inadmisibilidades tanto en lo que ha planteado el profesor Femenía como lo que ha planteado el Consejo de Defensa del Estado. Le pido al presidente que constituyamos una mesa de asesores de un par de semanas para que podamos compatibilizar y poder tener después votarlo en general y en particular cuando corresponda a lo más rápido posible. Así que voto a favor. Gracias, señor presidente. Voto a favor por la misma argumentación que hemos señalado y agradecerle a los distintos actores, el Consejo de Defensa del Estado y los profesores invitados que nos ayudan a resolver una situación que claramente hay un vacío. Recogemos las inquietudes, las prevenciones. Ahí pedirles también, sobre todo, aquellos fallos de jurisprudencia que son situaciones concretas. Me parece importante que podamos hacerlo y vamos a fijar un plazo interno para esas indicaciones, sujeto obviamente al trabajo que puedan hacer los asesores en la redacción. Voto a favor. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Aprobado en general 4-0 el proyecto y el plazo para indicaciones habría que fijarlo, yo creo que en unas 2 semanas más, no sé qué opinan ustedes.
el lunes 22 parece que. Lunes 22 que hemos citado además para Lunes sesionar 22 a las a las 12. a las 12. Ah, no, entonces... Puede ser el viernes de la semana Eso, regional. po. Presidente, ¿Ah? justamente quería proponer el viernes de la semana El viernes- regional para que el lunes Sí, las tengamos ya y perfecto. podamos... Viernes 26 a las 12 del día. Perfecto, acordado en esos términos. Quiero quiero agradecerle nuevamente la concurrencia, además agradecer, insisto, nosotros siempre invitamos al mundo académico, invitamos a instituciones, pero yo siempre digo, nosotros tenemos que legislar y no tenemos que votar buenas ideas o rechazar malas ideas, sino que tenemos que pronunciarnos sobre textos y en la medida que vamos armonizando el articulado, aquellos vacíos que nos ha indicado la jurisprudencia, que nos ha indicado la academia y la práctica también, que nosotros somos receptores de decenas de peticiones, demandas, quejas, uno entiende que podemos avanzar en esta legislación. Agradecer a los invitados, también al Ejecutivo en la presencia. Tenemos la ley de la LOSMA el día miércoles en primer punto de la sala y seguimos avanzando en esta legislación. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.